Gracia y paz. Continuamos nuestra lectura de Apocalipsis capítulo 1, esta vez el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra bienaventurado es una palabra que generalmente se traduce en otras versiones bíblicas como dichoso, como feliz. En la Reina Valera se dice bienaventurado. Pero esta palabra compuesta, como se traduce, bien puede significar destino bueno o vida afortunada. A diferencia de buenaventura, que viene a significar buena suerte en el azar. Sin embargo, ni la palabra bienaventurado, ni felices, ni dichosos, etc., traducen adecuadamente, a mi forma de ver, la palabra griega makarios, que viene a ser más bien un término de felicitación o de recomendación, como cuando alguien recomienda a otra persona por su calidad de conducta, lo cual es el resultado de ser aprobado. Esto se pudiera compendiar en la frase vida buena. Estrictamente hablando, Jesús se refirió a esto respecto a los que cultivaran las virtudes mencionadas por él en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Él hablaba de los pobres en espíritu, de los que lloran, de los mansos, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los misericordiosos, de los de limpio corazón, de los pacificadores, de los que eran perseguidos por causa de él. Entonces, aquí en Apocalipsis la bienaventuranza es para los que leen y para los que oyen y para los que guarden, ¿no?, la revelación de Jesucristo. Generalmente en las congregaciones se leían las cartas de los apóstoles por el líder de la iglesia local y la congregación oía esa palabra. Es por eso la singularidad seguida de la pluralidad en la expresión, ¿no? Dice el que lee y los que oyen. Por supuesto, la pluralidad en ambos casos, los que leen y los que oyen, no afecta a la promesa, porque todos los que leen y oyen este libro de Apocalipsis y son bienaventurados. ¿Por qué? Porque los que lean y oigan las palabras de Apocalipsis tienen la oportunidad de que guarden y obedezcan los mandamientos que están contenidos en este libro y van a resultar felicitados y recomendados o bienaventurados, pues estas son las que componen la vida buena. La fuerza de la palabra puede ser captada en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 11, donde el apóstol Pablo dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, del Dios bendito. Aquí está la palabra makarios, que se traduce como bendito. Entonces, Apocalipsis es un libro que debe ser leído públicamente en las iglesias. La iglesia local debería conocer mejor el contenido de este sagrado libro de Dios. Los cristianos verdaderos pueden y deben obedecer y reclamar los mandamientos y las promesas de Dios en este libro. Si es así, y si así se hace, les resultará en una felicitación y en una recomendación. La intención que tiene Juan aquí, al parecer, era que el libro se leyese inmediatamente y preferiblemente en voz alta en las iglesias. Y hay 7 bienaventuranzas. Aquí está la primera de ellas en el verso 3, pero también tenemos en el capítulo 14, verso 13, capítulo 16, verso 15, capítulo 19, verso 9, capítulo 20, verso 6 y capítulo 22, verso 7 y verso 14. ¿Cuál es la lección de este versículo? La lectura del Apocalipsis no es traumática para nada, sino todo lo contrario, bienaventurada. El hecho de que se pronuncie esta bienaventuranza referente a los que leen, los que oyen, los que guardan el Apocalipsis, es una prueba de que el libro no se trata tan solo de símbolos, de señales misteriosas, de catástrofes, de muerte, etc., sino que es un libro práctico para el cristiano de todos los tiempos. Ahora bien, es peligrosa la práctica sin la teología y viceversa, porque lo primero, la práctica, nos puede llevar a la hipocresía y a la frustración. Y lo segundo, la teología, nos puede llevar al orgullo, incluso a la incredulidad.
Pero al tener las dos cosas, el conocimiento y la práctica, somos bienaventurados. Si te encuentras $10, seguramente te van a ser útiles, pero estos no te harán bienaventurado, no te van a dar una vida buena, no eres bendito. Más si te encuentras $1,000 millones, no solo te van a ser útiles, sino que con una buena administración vas a tener buena vida, económicamente hablando. La gente va a decir, eres bendito por haberte encontrado esa fortuna, eres bienaventurado. Entonces se trata que la gente cuando te vea reconozca que eres un bendito, que eres bienaventurado. La lectura, el oír y el guardar el Apocalipsis, eso es lo que nos promete, una buena vida. El leer, el oír y el obedecer lo que está en este libro nos hace benditos. Pero no dejemos de lado la última frase, el tiempo está cerca. Eso es una referencia a la medida de Dios y no del tiempo humano, pues se traduce del griego kairos, oportunidad, tiempo señalado, y es también un indicativo de que el comienzo del cumplimiento del tiempo de la profecía estaba cerca al tiempo de Juan, que era el cronos o tiempo humano. En otras palabras, que el tiempo profético siempre viene en un lenguaje relativo, que para el tiempo en que Juan vivió, la profecía hallaría cabida y cumplimiento en cuanto a sus advertencias, sus anuncios, sus promesas. Que es verdad que el tiempo de la tribulación es todavía futuro para la historia de la humanidad, pero es verdad igualmente que cada creyente de cada época experimenta, ¿verdad?, en ciertas circunstancias de la vida, grandes tribulaciones. Que es cierto que el anticristo final, su imperio es futuro en el escenario mundial, pero también es cierto que han habido muchos anticristos a través de toda la historia y que Roma era el imperio que cumplía con las profecías de la cuarta bestia según Daniel, y por tanto su emperador era un anticristo para su tiempo. De manera que el tiempo del cumplimiento profético estaba cerca, incluía la esperanza de la victoria para la iglesia. Y aquí también tenemos una lección. Hoy más que nunca el tiempo está cerca, hermanos. Hoy más que nunca el tiempo está cerca. En la dimensión de Dios, que es la dimensión espiritual, el tiempo es diferente al nuestro. En nuestra dimensión estamos ligados al cronos, mientras que en la dimensión de Dios, el kairos, en el que Él ya ha señalado, es completamente diferente. Por ejemplo, estos dos tiempos se pueden conectar. De acuerdo a lo que Dios ya ha determinado para nosotros, su kairos se mueve hacia nuestro cronos, dándonos oportunidades que provienen desde la dimensión de Él, desde la dimensión espiritual. Podríamos citar varios ejemplos de esto, pero solo presentaré un par de ellos. Jesús, que se movió siempre en el kairos, puesto que todo cuanto hizo y dijo sobre la tierra estaba perfectamente planeado. Él no sanaba por sanar, Él no enseñaba por enseñar. Se conectó con el cronos de un pequeño hombre llamado Zaqueo. Y muy seguramente Zaqueo era un hombre muy ocupado por ser una especie de supervisor, de jefe de los cobradores de impuestos en la región de Jericó, pero esto no le impidió que quisiera ver a Jesús al enterarse que Jesús iba a pasar por aquella región, ¿no? Entonces Zaqueo supo alinear su cronos con el kairos de Dios. Zaqueo era pequeño de estatura, pero eligió el sicómoro para subirse ahí, para poder ver al maestro. Su elección fue correcta. Era el árbol correcto, a la hora correcta, con la disposición correcta. En ese momento Jesús va pasando y mira hacia arriba, y ahí los dos tiempos, el kairos y el cronos, se unieron, se conectaron. Lo que sí que ya lo sabemos, Zaqueo se hizo discípulo de Cristo aquel mismo día, porque supo percibir el kairos de Dios como una oportunidad de salvación que le fue ofrecida, ya que es el milagro más grande que le pueda ocurrir a un ser humano. El segundo ejemplo trata de un hombre que ha andado con Jesús algún tiempo, uno que ya es su discípulo, Pedro. Los discípulos han estado luchando contra una tormenta en medio del mar de Galilea durante algunas horas. Entre ellos está Pedro, el experto pescador,
y está lidiando con la barca para que ésta no se hunda. Pero lo más catastrófico era que los discípulos estaban solos en medio de la tormenta, pues Jesús no estaba con ellos. Se había quedado orando en lo alto del monte. Entonces la tormenta más tenebrosa que tuvieron que lidiar los discípulos esa noche no fue contra el viento y el mar, sino contra las preguntas que les asaltaban. ¿Vendrá Jesús? ¿Alimentó a 5,000 hombres para dejarnos morir aquí? O sea, 1,000 preguntas estarían asaltando sus mentes cuando por fin, entre las 3 y 5 de la mañana, aparece Jesús caminando sobre las aguas. Los discípulos habían tenido miedo, pero ahora tenían más miedo. Creían que estaban viendo un fantasma, pero Jesús los alienta diciendo: no tengan miedo, yo soy. Él va hacia ellos. Entonces el buen Pedro siente que ahí hay una ventana de oportunidad. Jesús está caminando sobre las aguas, lo cual es algo sobrenatural, físicamente imposible, pero lo estaba haciendo. Y Pedro también lo quería hacer. Vio a Jesús caminar no en lo natural, sino en lo sobrenatural. Así que hace el pedido: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y la solicitud fue atendida. Jesús invita a caminar en la misma dimensión y Pedro lo hace. Y al ser invitado, en ese momento los dos tiempos se conectaron, el cronos de Pedro y el kairos de Jesús. Y Pedro comenzó a caminar en sobrenatural hacia Jesús. Algunos enfocan el asunto del último ejemplo en la fe, y ciertamente es un tema importante, resaltante, pero lo impresionante es que Pedro caminó en lo sobrenatural. Y cuando Jesús le reclama a Pedro sobre la poca fe, mientras le sostenía de la mano, porque lo había sacado, porque Pedro se hundía, Jesús estaba diciéndole a Pedro que esa poca fe había sido suficiente para poder caminar en lo sobrenatural. El problema de Pedro había sido que dudó. Entonces el Señor le pregunta: ¿y por qué dudaste? Cuando nuestro cronos y el kairos de Dios se conectan, Dios puede acelerar sus bendiciones, sus manifestaciones hacia nosotros, en pro de nosotros, a favor de nosotros. Si no se aprovecha la ventana de oportunidad, se tendrá que esperar que se repita el ciclo. Entonces, ¿estás esperando una oportunidad para un buen trabajo, para casarte, para ejercer el ministerio, para tener una casa propia, etcétera? Entonces, afirmémonos en la fe, creamos en que la oportunidad viene pronto, apoyémonos en Dios, en su gracia que nos ha dado a través de Cristo. Oremos más, perseveremos más, motivémonos más, leamos más la Biblia para recibir el kairos de Dios. Necesitamos la bienaventuranza de Dios aquí prometida, porque el tiempo está cerca, hoy más que en ese entonces. El kairos de Dios está cerca, lo mejor está disponible, lo mejor está por venir.